relación a los días que, en base a una tradición de una religión, ellos han establecido como una semana mayor, una semana santa, pero que en realidad, la Biblia, nuestro Señor, no nos manda a celebrar esto. Y hay un sinfín de programas en esta semana en donde nos hablan de la pasión de Cristo durante lo que hizo algunos días. Nosotros sabemos que la última semana de Cristo aquí en la tierra fue de una situación muy significativa para nosotros los cristianos. Sabemos específicamente, mis hermanos, que esta semana empieza el día domingo y termina el domingo de resurrección. Y es lo que hoy, mis hermanos, vamos a ver. Sí, y vamos a navegar por Marcos. Yo les pido de favor que tomen sus Biblias y vayan a Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11 vamos a ver hasta el capítulo 16, sí, así como lo escuchan, mis hermanos. Probablemente sean varios miércoles de esta serie que se ha denominado Humillado en la tierra, pero exaltado en el cielo. Nosotros no hacemos programas, los cristianos, para esta situación, porque nosotros recordamos todos los días el triunfo de nuestro Señor en la cruz para darnos vida eterna. Primordialmente, ustedes lo saben y se los repito, fue para obedecer y exaltar a Dios el Padre. Y como segundo lugar, nos dio la vida eterna, nos ha salvado y nos ha librado del infierno, así literalmente. Entonces, mis hermanos, ya están ahí en Marcos 11 y vamos a ver una serie de temas, ¿sí? Déjenme, se los leo para que vean todos los temas que vamos a abarcar durante los días que Jesús pasó la última instancia en la tierra en esa semana. El domingo vamos a ver que Él está redactado en Marcos capítulo 11, la entrada triunfal, que ese es el domingo en donde Él llega a Jerusalén. Posteriormente, el día lunes, vamos a ver el tema de la higuera estéril. Jesús echa a los mercaderes del templo. Eso hizo Él el lunes. El día martes, Él da los temas de el poder de la fe, la autoridad de Jesús puesta en duda, parábola de los labradores malvados, el pago del impuesto al César. Le hacen preguntas sobre la resurrección. También habla del mandamiento supremo, Jesús, Hijo y Señor de David, advertencia contra los escribas, la ofrenda de la viuda, la profecía sobre la destrucción del templo, señales antes del fin, la abominación de la desolación, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera y la exhortación a velar. Eso es todos los temas que vamos a ver de lo que Él vivió ese día martes. El miércoles hay un complot para prenderle y matar a Jesús. Jesús es ungido en Betania y la traición de Judas. Esos son los temas del miércoles. El día jueves, preparación de la Pascua. Jesús identifica al traidor, institución de la Cena del Señor. Jesús predice la negación de Pedro. El viernes, hermanos, en la madrugada, Jesús está en Getsemaní. También está el arresto de Jesús. Un joven sigue a Jesús. Jesús ante el concilio, la negación de Pedro. Ya el viernes por la mañana, Jesús ante Pilato, Jesús o Barrabás. Los soldados se mofan de Jesús y viene la crucifixión.
la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús. Ese es el viernes. El sábado no hay un registro bíblico de nada en la Biblia. Es un día que está en blanco en la Biblia porque ese día era el día de reposo, ¿recuerdan? Y el domingo, después del día de reposo, vamos a ver la resurrección, la aparición de Jesús a María Magdalena. Y después vamos a ver que una vez que está la aparición de María Magdalena, ahí termina lo que es la semana hasta el domingo, de domingo a domingo. Y posteriormente hay una fiesta que se llama el Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua, y ahí vamos a ver el tema de la aparición a 2 discípulos, la gran comisión que le deja a los apóstoles, y cerramos con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, mis hermanos? Esto lo vamos a abarcar, no sé si en 3 o 4 miércoles, pero es muy importante que nosotros no pasemos desapercibido que en esa semana, la última semana de Jesús en la tierra, hizo grandes cosas. Él no mandó a que celebráramos nada, Él no mandó a hacer nada de esto, pero sí dejó bíblicamente establecido en el Evangelio de Marcos, cronológicamente, es el único evangelio que tiene cronológicamente lo que sucedió la última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Ok, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú me permites estar delante de tus hijos que fueron comprados con tu preciosa sangre, y que ellos obedientes, Padre, hacia tus mandatos, tus estatutos, Señor, y tus mandamientos, ellos están conectados en este momento vía internet, vía directa, para que puedan alimentarse de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia no se ha detenido, Padre. Tú, Señor, aún la tienes en esta tierra, y mientras permanezca en esta tierra, tú nos has dado la promesa preciosa de ser sal y luz. Y para ello, Señor, tenemos que congregarnos por los medios que tú te manifiestes en ese momento. Muchas gracias, Padre. Yo te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos ver lo precioso de esta semana en donde Él fue humillado aquí en la tierra, pero exaltado en el cielo. Gracias, Padre. Honra y gloria sea para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, como decimos, vamos a desempacar la palabra. Primeramente, yo quisiera decirte que nosotros siempre hemos estado, los seres humanos, vinculados a tradiciones y costumbres. Esto es algo que desde que nacimos, nuestros abuelos, nuestros padres, nos decían que teníamos aquí tradiciones y costumbres, y que estas tradiciones y costumbres, muchas ocasiones era lo que nos definía como nación, como pueblo, como algunas cosas de estas, ¿no? Entonces, pues crecimos en base a eso, a una cultura inclusive, ¿no? Pero cuando llegamos a la verdad de Cristo, sabemos que toda esta tradición, cultura, costumbres, llevan una gran porción de mentiras. Y de mentiras que ya no podemos ni debemos seguir. Muchos hablan de respeto. Muchos inclusive toman un versículo de la Biblia sobre la cuestión de los días de fiesta. Pero Jesús nos manda precisamente a que nosotros, mis hermanos, conozcamos la verdad. Denunciemos las obras estériles de Satanás para que de esa manera nosotros conozcamos la verdad y que nosotros rechacemos, ¿sí?, todo aquello que no está en su verdad. Y entonces esta situación de la famosa celebración que alguna religión por ahí le denomina la Semana Santa, es precisamente un invento de sus creencias, de sus costumbres, de su tradición, y que se la han endilgado al pueblo,
y que lleva algunos absurdos, como por decir, cuando se celebra esta semana, ellos lo denominan que empieza en un miércoles, en donde ellos tienen que ir a tomar ceniza y les tienen que poner una cruz de ceniza en su frente, utilizando el versículo en el cual nosotros estamos de acuerdo que polvo eres y al polvo regresarás. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí es donde ellos determinan que empieza una Semana Santa. Pues anteriormente a este miércoles de ceniza, ellos tienen como preámbulo conectado y vinculado las fechas de un carnaval. ¿Qué es un carnaval? Es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana en donde ellos asumen que tienen que tomar el desenfreno, tienen que tomar la fiesta, tienen que tomar la borrachera, tienen que desenfrenarse durante esos días, porque en los días subsecuentes van a entrar en un estado como de comunión con Dios. Y hartos de que van a ser 40 días de esta comunión, ellos tienen que primero darle deleite al cuerpo. Y posteriormente entran de lleno a la situación de la famosa Cuaresma, ¿sí? En donde ellos realizan situaciones como un Domingo de Ramos, en donde llevan palmas a su templo, ¿sí? Y ahí son bendecidas, se las llevan a su casa, esta palmita la colocan de una manera muy solemne, ¿sí? Como si fuera algo sagrado o como de amuleto por las puertas, que nada tiene de bíblico esto, nada tiene de Cristo, nada tiene de cruz. Posteriormente, a través de este caminar en esa semana, posteriormente hacen una remembranza del jueves, de la última cena, en donde inclusive su máximo líder sale en una plaza y pone a algunas personas sentadas con los pies descubiertos, y él en un acto de humildad, o sea, les lava los pies y se los besa, en donde es un protagonismo, porque nada tiene que ver con la enseñanza del lavatorio de pies que hizo Jesús como un verdadero acto de humildad. Y ahí lo que nos está mostrando la Biblia y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina preciosa de la justificación, la doctrina de la justificación. Posteriormente, algunas entidades allegadas a este gran núcleo de esta religión, por doquier de pueblos, entidades, municipios, de todo el mundo, hermano, hacen una representación de la crucifixión, en donde también se reúne cantidad de gente perdiendo, como una especie de teatro, como una especie de circo, atrayendo mucha gente y dándole a conocer al mundo que de esa manera murió Cristo, cuando se pierde toda la relevancia de lo que es verdaderamente la pasión de Cristo y lo importante de la obra redentora. Posteriormente ellos denominan un sábado de gloria, en donde precisamente su tradición decía que como en esos 40 días mucha gente no se bañaba, en los poblados antiguos no se bañaban, el día que salían ese día a la calle, mucha gente les aventaba agua porque estaban mugrosos, ¿no? Y por eso es que ahora vemos cómo se denomina ahora que mucha gente se moja el famoso sábado de gloria y el domingo donde se abre la resurrección de Cristo, ¿no? Nosotros hoy vemos con tristeza que inclusive muchos cristianos evangélicos han imitado estos programas, que no es otra cosa, mis hermanos, que llevar por delante una ganancia de dinero. Entonces, no, mis hermanos, reflexionemos. De verdad que a través de este medio yo invito a muchas iglesias evangélicas a que reflexionemos sobre esta situación, pero sí hay una semana de la pasión de Cristo, hay una semana que está redactada con lujo de detalle, de enseñanza y de valores eternos en los capítulos del 11 de Marcos hasta el 16, ¿sí? Marcos lo muestra de una manera cronológica, todo lo que sucedió día tras día durante esa semana, y es lo que nosotros vamos a abordar. Entonces, vamos a empezar, mis hermanos, a ver
¿Qué nos trae de enseñanza la entrada triunfal? Dice aquí, ya están en su Biblia, hermanos, porque vamos a leer la entrada triunfal. Dice aquí, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 discípulos y les dijo, id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual no se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron al pollino a Jesús y echaron encima sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya la hora avanzada. Esto fue lo que sucedió únicamente el día domingo, hermano. Ese domingo, nosotros sabemos que el primer día de la semana es el domingo. Ahí empezaba esa semana. Era la última semana de Jesús en la tierra. Y él iniciaba con algo, hermano, que si tú vas al Evangelio, al libro de Zacarías, vete al libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, en el versículo 9, donde esto había profetizado Zacarías, y dice, y cito, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta, hermano? Esto estaba profetizado, y todo lo que tú puedas leer para abajo de los versículos de Zacarías habla precisamente de ese rey, de ese Mesías que iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino, que es un burrito chiquito, ¿sí? Y así entró el Señor Jesucristo, y estaba profetizado. Y como estaba profetizado, en el capítulo 11 Marcos lo detalla de esta manera. Ahora, ¿qué encontramos sobre de esta situación? Si habla sobre una situación que dice, mientras Jesús se preparaba para entrar en Jerusalén, él cuidadosa y deliberadamente envió a los discípulos, ¿recuerdas? ¿Los envió a dónde? A que ellos, dice, cuidadosos y deliberadamente, para hacer los preparativos para su llegada a la ciudad, ya que el tiempo para su crucifixión estaba próximo. Jesús no dejó nada al azar. Jesús no dejó nada a la deriva. Él es un Dios de orden. Todo lo tenía preparado. Es precioso, observa las situaciones que Él está haciendo aquí. Él manda y dice, hallaréis un burrito chiquito, que es el pollino, ¿no? Que nadie había montado. O sea, era un burrito que era en ese sentido virgen. Nadie había montado al burrito. Con esto Jesús estableció que Él entraría a Jerusalén montado como decía la profecía. Él deliberadamente eligió un caballo joven, no un semental, no un burro, y tampoco el llegar a pie. Él eligió algo como lo que estamos viendo aquí, hermanos, un burrito chiquito. Esto es porque en aquellos días el llegar montado en un pollino, opuesto a un poderoso caballo de guerra,
era el venir como un hombre de paz. ¿Sí se entiende? La gente, hermano, ellos sabían de esta profecía. Ellos habían leído a Zacarías. Yo me imagino que por siglos, por generaciones, se sentaban en las sinagogas, abrían el rollo y cuando tocaban los temas de la venida del Mesías, leían Zacarías de 9 hacia abajo. En aquel tiempo recuerda que no estaban por numeración ni por capítulos, pero leían esa parte de la porción donde hoy sabemos que es Zacarías, 9:9. Entonces, esto es lo que significa que entraba él como un hombre de paz. Jesús no vino a Jerusalén como un general para conquistar, pero sí como un siervo que debía de padecer, pero triunfante, victorioso. Esa es la enseñanza que Él nos deja de humildad en esta parte, hermano. Los rabinos de los días de Jesús tenían varias teorías diferentes en cuanto a cómo el Mesías llegaría a Jerusalén, basados en Daniel 7:13. Algunos enseñaban que el Mesías vendría como un conquistador majestuoso, basado en Zacarías 9:9 también. Algunos enseñaban que el Mesías vendría de una manera humilde y rebajado, montado sobre un pollino. En los días de Jesús, en los días de Jesús, algunos rabinos reconciliaban esto al decir que el Mesías vendría humilde hacia un Israel indigno, pero de una manera poderosa para un Israel digno, ya que Israel se consideraba a sí mismo digno. Estos únicamente buscaban a un Mesías conquistador y triunfante. Por eso es que, hermano, cuando llega el final del día de lo que dice Marcos capítulo 11, en esos versículos, Él salió por la tarde, ellos vitorearon al Señor, ellos pensaron que probablemente hasta en ese momento derrocarían al Imperio Romano que se encontraba metido ahí en una torre llamada Antonia, que era el cuartel general de los romanos, y cuando vieron que Jesús salió y no hubo nada de esto, probablemente en sus corazones hubo mucha decepción, porque mucha gente que estaba ahí vitoreando a Jesús, aventando sus mantos, las palmas para que Él pasara y diciendo, Hosana, Hosana, hijo de David, que quiere decir, sálvanos, Señor, sálvanos. Era a base de espada, majestuosidad e imperio. Y como vieron que no sucedió nada de eso, muchos se frustraron y posteriormente, el domingo posterior, le gritaron que lo crucificaran. Esos mismos que lo vitorearon, después le gritaron que lo crucificaran. Es por eso, hermano, que es increíble de veras, porque dice que muchos traían sus mantos por el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Nos gusta esta escena de la vida de Jesús porque simplemente se siente correcto hacer esto. Es darle honor, gloria al Rey de Reyes por mucho del ministerio de Jesús, pero Él fue despreciado y rechazado por los hombres posteriormente. Muy a menudo las multitudes que le adoraban le seguían únicamente para obtener algo de Él. Hoy sucede algo similar. Hoy mucha gente viene al Evangelio buscando trabajo, buscando riqueza, buscando salud, buscando esposa. Si son esposos, si no tienen hijos, quieren un hijo. O sea, vienen buscando los beneficios de las bendiciones de un Dios, pero no vienen a buscar una relación con Él. No sé si me regalan un vasito de agua, hermanas, para que de esa manera, como tú lo ves en aquel entonces, hoy era igual. Detrás de Él venían voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por la mayor parte de su ministerio, Jesús hizo todo lo que pudo para desanimar a las personas de que le celebraban públicamente como el Mesías, ¿recuerdas? Aquí Jesús se salió
de esta manera para invitar hacia la alabanza y la adoración pública del Mesías. De hecho, cuando los líderes religiosos de los días de Jesús se oponían, él les decía: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Gracias, hermano. Ok. Muy bien. Una vez que esto sucede, para mucha gente probablemente frustrada, hermanos, en ese momento, no probablemente, frustrados totalmente. Esto sucede igual muchas veces actualmente cuando vienen a vitorear a Jesús, a cantarle por la mañana, a decirle que lo aman, que lo quieren. Muchos inclusive alzan sus brazos, pero cuando no obtienen lo que el corazón egoísta quiere, se alejan, hermano, se resienten, vuelven a sus antiguos hábitos de pecado, vuelven a sus vicios, vuelven a sus mentiras, cuando verdaderamente ven que ese no es el propósito, hermano, con el cual tienen que venir aquí, con el cual tienen que gritarles: sálvanos, Señor, porque la salvación en sí ya es una bendición. Y el hombre de paz que entró en ese momento a Jerusalén es el mismo hombre de paz que entra cuando Él te llama al corazón del nuevo convertido. Ok. Posteriormente de ahí viene la situación que pasamos al lunes. Eso fue lo que sucedió el domingo nada más. Así lo registra la Biblia. El día lunes, ¿sí?, viene la experiencia de la higuera estéril. Vámonos a Marcos capítulo 11, ¿sí? Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Mucha gente se pregunta, hermano. Yo mismo me pregunté un día: ¿a qué refiere Jesús con esta enseñanza? ¿Por qué esta enseñanza de una higuera, donde inclusive dice ahí que no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús fue hacia ella sabiendo que no era tiempo de higos, buscando comida, buscando un fruto que arrancar de esa higuera? Cuando se empieza a estudiar la Escritura, hermano, cuando empiezas a deleitarte con su enseñanza, es algo tan precioso lo que el Señor nos quiere decir aquí. Y una situación inclusive de advertencia para nosotros, porque dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Tú has visto el árbol de la higuera, es inclusive un árbol chaparrito, ¿sí? Y se ve precioso cuando está tupido de hojas verdes, ¿sí? Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, un fruto. Esencialmente el árbol era de una imagen de publicidad falsa. Fíjate bien cómo empieza diciendo Jesús: esto está muy frondoso, está muy vistoso, pero no tiene fruto. No tiene fruto, hermano. Teniendo hojas, pero sin higos. Ordinariamente este no es el caso con estas higueras, las cuales normalmente no tienen hojas, si tampoco tienen higos. No era que la higuera no tuviera higos, porque no se suponía que debía tenerlos. El problema, fíjate bien, el problema era que tenía hojas, pero no tenía higos. Las hojas decían, aquí hay higos, pero no lo sabía. O sea, empiezas a darte cuenta de la relación, hermano.
Había muchos árboles únicamente con hojas, y estos no fueron maldecidos. Había muchos árboles sin hojas ni higos, y estos no fueron maldecidos. Este árbol fue maldecido porque profesaba tener fruto, pero no lo tenía. ¿Sí se entiende, hermano? O sea, yo puedo pararme con una apariencia de piedad. Yo puedo ponerme con una apariencia de piedad y estar hueco por dentro. Puedo dar una sonrisa, puedo hablar bonito, puedo orar con mucho fervor, como lo hacían los fariseos. Puedo parecer un cristiano. A veces hay tanto conocimiento que dicen, este es un cristiano. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ahí están las hojas, están bonitas, pero cuando Él se acerca al corazón del ser humano, se da cuenta que no hay fruto, hermano. ¿Cuál es el fruto que hoy nos pide Jesús? ¿Cuál es el fruto que hoy Él quiere de nosotros, puesto que tenemos al Espíritu de Dios? El que viene en Gálatas, hermano, en Gálatas 5, versículo 22, dice que ahí hay un fruto con 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, 9 características que Él quiere. Como yo ya soy su hijo, puso al Espíritu Santo dentro de mí y quiere ver que haya ese fruto, hermano, que no sea nada más apariencia de bondad o de piedad, que no nada más parezca como que soy un cristiano, que no nada más parezca un árbol frondoso. Entonces, por esa situación, lo maldijo. Por eso dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. El árbol fue maldecido por su pretensión en las hojas. ¿Sí se entiende? Mira, yo puedo venir bien vestido, bien alineado. Puedo comprarme un perfume de muy buena calidad, hermano. Que pase yo por entre los hermanos y por las sillas y que digan, ay, qué bonito huele el hermano. ¿No? Y puedo dar esa apariencia, dice aquí, no por falta de su fruto, dice, fue maldecido por pretensión en las hojas y por la falta de su fruto, como Israel en los días de Jesús. Y ahí está la verdadera situación de aquel entonces. Israel en los días de Jesús les habían entregado todas las bondades de Dios. Los había elegido como un pueblo para poder enseñar a las demás naciones. De hecho, había hombres y mujeres llamados prosélitos. Y una vez Jesús les dijo, ustedes van hasta muy lejos para llevar el mensaje de Jehová de los ejércitos, para predicarles la ley y volverlos hacia el judaísmo. Esos prosélitos, dice, ustedes los hacen 2 veces hijos del infierno, les dijo. Porque una vez que los traen, les enseñan puras equivocaciones y puras tradiciones y puras costumbres. ¿Se dan cuenta la relación que tiene? En que Jesús no le gusta la tradición ni la costumbre, sino la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, dice aquí, en esta ilustración Jesús advirtió a Israel y a nosotros, del desagrado por parte de Dios, cuando tenemos la apariencia de llevar fruto, pero sin tenerlo en sí. Dios no se agrada cuando su pueblo lleva únicamente hojas, pero no fruto. En todas las obras en el ministerio de Jesús, este es el único milagro destructivo. ¿Sí te das cuenta? Lo maldijo y se secó. Este es el único. Entonces, de esa manera, hermano, es como está transcurriendo el día lunes ya. ¿Sí? Está el lunes por la mañana, después de la entrada triunfal. Posteriormente, cuando pasa de ahí de la higuera, Jesús camina hacia el templo.
va hacia el templo, y entonces en ese momento nosotros también nos regresamos a Marcos 11 y llegamos al versículo 15. Y dice: Jesús echa a los mercaderes del templo. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. Pues empezó a correr. Y compraban, vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza, y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. ¿Qué hizo el Señor ahí? ¿Qué enseñanza tan preciosa nos trae cuando Jesús limpia el templo? Dice aquí que el área del templo estaba llena de acaparadores que trabajaban en cooperación con los sacerdotes, robaban a los peregrinos, a forzarlos a comprar animales para el sacrificio y cambiarlos por monedas a precios muy altos. ¿Te suena esto en la actualidad? Ok. Cada hombre judío debía pagar un impuesto del templo anual también. Una cantidad equivalente a 2 días de paga debía de ser pagado en la moneda del templo, y los cambistas de dinero hacían un intercambio para el dinero del templo en unas tasas excesivas. O sea, ladrones. Por eso él llamó así cueva de ladrones. Dice: ellos hacían esto en los atrios externos del templo, la única área donde los gentiles, o sea, los que no eran judíos, podían adorar y orar. Por lo tanto, el lugar de la oración era hecho ya un mercado, y en uno muy deshonesto. Dios tenía la intención de que el templo fuera una casa de oración. De hecho, eso es lo que es una congregación, hermano. Una casa de oración para todas las naciones, pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Es un lugar donde los ladrones se asocian, hermano, donde los ladrones se esconden, hermano. Es una condición lamentable y vergonzosa cuando la casa de Dios se convierte en un lugar en donde los pecadores, sin arrepentirse, están activos, se asocian y pecan. Y esto es en la actualidad también, hermano. Hoy nosotros cuidamos, a través de esta enseñanza, que en la casa de oración, aquí donde te congregas y te reúnes, o sea, no haya vendimia. Muchos a mí inclusive me han tildado de cuadrado. La otra vez una hermana me dijo: eres muy cuadrado, así, cuadrado. ¿Ah? Es que yo no les permito aquí que vengan a hacer negocios, hermano. Yo no les permito que vengan a vender ni Avon, ni Fuller, ni hagan tandas. Por cierto, el hermano me quedaste de dar mi número. No es cierto, es broma. No permito nada de esto. Es más, hay algunas iglesias en donde venden comida, tienen tiendas, venden libros. O sea, se empieza a hacer una verdadera romería. O sea, un verdadero negocio. O sea, ¿qué pasa? Cuando está advertido aquí que, fíjate la definición de una cueva de ladrones, lugar donde se asocian y se esconden los ladrones. Una condición lamentable y vergonzosa es que la casa de Dios se convierta en un lugar donde los pecadores, sin arrepentirse, sin haber nacido de nuevo, estén activos para asociarse y hacer todas sus triquiñuelas. Es lamentable. Y no sé, a lo mejor me seguirán llamando cuadrado, pero tenemos que observar esto, hermano, porque Él fue y purificó ese templo, ¿sí? Ahora, fíjate bien,
Ahora, en ese tiempo, era el templo de Jerusalén. Ese hermoso templo que levantó Salomón cuando lo hizo para la gloria de Dios, ¿no? ¿Cuál es el templo de ahora? Yo soy el templo del Espíritu Santo. En mí, o sea, no debe de haber ese tipo. Mi templo no debe de ser una cueva de ladrones. Tengo que manejarme lo más honestamente posible, hermano. O sea, no te estoy pidiendo, ni la Biblia, ni Cristo, te están pidiendo perfección porque no la hay, sino que no haya práctica de ese tipo de cosas. Que no estés metido en cosas fraudulentas, donde te ganes la vida a base de tranzas o esquilmando a los demás, levantando los precios, haciendo fraudulencias, o sea, de todo tipo de cosas que no quiere Dios, de lo que precisamente está manifestando aquí. Él vio y observó cómo era excesiva la situación. Esto era permitido porque esa era la manera como ellos iban a ofrecer sus sacrificios, a ofrendar, cambiaban todo tipo de moneda, ¿no? Pero que no sea una... Por eso él aborrece también cuando una persona se mete en esta situación. ¿Cómo le llaman cuando cobran réditos, hermanos? Usureros. Él no quiere que tú seas usurero, que hagas ¿cómo se llama? De esas, ahora se da mucho que hacen, una persona hace cajas de ahorro, ¿sí? Y presta réditos. Y gana dinero, obvio, con la necesidad de los demás. No quiere eso el Señor. Tú puedes prestarle a un hermano y eso, un hermano que sea confiable, ¿no? Porque si no hay problemas, mejor ofréndaselo, mejor dáselo. No hay problema, hermano. Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. A través de esto que estaba él observando el día lunes, ¿sí? Después regresa el martes. Con estas dos enseñanzas, él termina el día lunes. El martes, vámonos a Marcos 20, y fíjate bien cómo dice que ya es el martes, no lo dice textual, pero si tú observas el 19 dice, y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad, al atardecer, al caer la tarde, al ponerse el sol, al anochecer, ¡fum!, se fueron. Por la mañana, el 20, habla ya del día martes. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces, ¿no? Se secó. ¿Sabes qué quiere decir esto, hermano? Que Israel jamás volvió después de la destrucción del templo, después de que pasó Tito Flavio y aplastó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, y que Jesús lloró observando esto que venía a sucederles, porque la casa estaba vacía, desolada, lo habían desechado. Y lloró Jesús, ¿sí? Esto era lo que significaba cuando vio la higuera seca hasta la raíz. No volvieron a realizar sus sacrificios, no volvieron a tener un templo, fueron aniquilados, borrados totalmente. Hasta la fecha, hermano, hasta que vuelva a aparecer el hombre de pecado. Entonces, por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. ¿Qué día te dije que era? Martes. Entonces Pedro, fíjense, Pedro, acercándose le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que dice que va a suceder, le será concedido.
Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os será concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis tampoco a vuestro Padre, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Qué precioso de veras es poder caminar y observar todo lo que Jesús hizo en esta última semana. Que nada tiene que ver con tradiciones y costumbres, hermano, sino con las palabras de vida eterna que nos deja. Es meritorio, necesario, que nosotros recordemos esto, hermano. No nada más cuando se acerca la fecha en donde el mundo celebra esta situación. Hoy, dadas las circunstancias, no va a haber vacaciones. Hoy, dadas las circunstancias, el turismo está de luto. Hoy, dadas las circunstancias, hermano, Dios te invita a reflexionar sobre esta situación que sucedió en la última semana de Jesús. Porque aquí es donde dice, Él regresó de regreso a la higuera maldecida. Él les dice, tened fe, ten fe. Jesús explicó que este milagro era en realidad el resultado de una oración hecha con fe. Porque Él se dio cuenta, hermano, de lo que sucedía con esa higuera, con esa nación, con mi vida. Cuando hay apariencia y no hay fruto. Estás seco, estás vacío por dentro. ¿Sí? Y Él animó a los discípulos, maravillados, que tuvieran ese tipo de fe, confiando en que Dios también les podría escuchar, confiando, hermano. Eso es lo que es tener fe, confianza en que Dios realmente te puede escuchar. Jesús lo puso en claro, que la oración debe ser ofrecida con fe, y la fe debe estar en Dios. Fe es confianza, fíjate bien. Fe es esperanza, fe es dependencia sobre alguien o algo. En este caso es en Dios, hermano. Algunos, utilizando algunas palabras griegas, han dicho que Jesús en realidad estaba diciendo que nosotros debemos tener la fe de Dios. Así de fácil, así de sencillo de entender, obviamente. Pero los eruditos griegos se oponían a este entendimiento de esa frase. Se oponían, obviamente, eran griegos. La palabra de Dios está mostrándose aquí. ¿Cuál es el objeto de la fe? Dios. Jesús les dijo, cualquiera que le dijera a este monte, ¿no? Y ya ven que hay una canción por ahí que si tuvieras fe como el granito de mostaza y que muévete para acá y el monte se moverá y toda esa pachanga que luego hacen en una iglesia. O sea, pero fíjate bien lo que dice, el monte para ellos, en esa cultura, era una manera popular, ¿sí?, para un problema insuperable. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que el monte era algo similar a un problema insuperable. ¿Qué tienes en tu vida que tú digas, uy, esto está difícil, esto sí no se resuelve, esto, yo lo veo como que no podría yo entrarle así, no podría yo vivir así, tengo que tener esto, tengo que tener aquello, tiene que venir esto, o esto no va a cambiar jamás, no va a ir nunca al evangelio. O sea, y dice Jesús, por eso les dijo, es como si dijeras a este monte, quítate de aquí, y lo vas a quitar. Entonces, ¿qué dicho hoy podemos decir cuando tenemos un problema grande? Yo le preguntaba hace rato a alguien, ¿qué dicho hay aquí en el mundo que se asemejara a esto que está diciendo Jesús en aquella época?
Muchas veces decimos uno así que decimos, tenemos el agua hasta el cuello, de esta sí no me salvo, ¿no? Mas sin embargo, si tienes fe, dice Jesús, y oras con fe, eso que te está ahogando, en Jesús teniendo fe al orar, se puede quitar esa agua del cuello. Ya no te vas a ahogar. Él ya no prometió matar a la humanidad con agua. Dice, Jesús dijo que mientras nosotros creamos, Dios superaría cualquier obstáculo, cualquiera, hermano. La frase acerca de remover montañas era una frase judía común, era una frase regular y vivida para quitar dificultades. Por eso se los mencionó. Por eso les dijo, cuando ellos vieron la higuera, ¡wow! Dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? Y Él los exhorta. Esta promesa de la respuesta de Dios a la oración hecha con fe fue hecha para los discípulos, no para la multitud. Tampoco debemos de interpretar Marcos 11:24 como si oras lo suficientemente fuerte. Yo una vez dije, vamos a orar fuertemente por esto. Qué equivocado estaba yo. Porque yo pensaba como a hoy, a través de esto que está sucediendo, de esta pandemia, han salido muchos pastores, han salido mucha gente que va en contra de las cadenas de oración y ahora promueven cadenas de oración. ¿Sí? Se reúnen de tal fecha, de tal hora a tal hora, y creen que con la multitud de oración esto se va a detener. Esto se va a detener con la voluntad de Dios. Podemos orar de una manera grupal, sí, hermano, pero no en cadenas de oración. La situación de la cadena de oración quiere decir que estamos seguros que mientras más gente ore haciendo una cadena, tiene más fuerza para Dios. No. ¿Recuerdas a Elías? Un hombre común y corriente como tú, con muchas fallas, era un profeta. Tenía muchos miedos también. Oró con fe y el cielo no llovió durante 3 años. ¿Te das cuenta? O sea, entonces es lo que está diciendo Jesús. Dios no está obligado a contestar la oración a través de multitudes, a través de cadenas. Este tipo de fe no es fe en Dios, más bien es fe en la fe, en los sentimientos, en lo que es una acción sentimental buena, pero nada más. Posteriormente, hermano, vamos a ver la autoridad de Jesús puesta en duda. Regresemos a Marcos 11. Marcos 11, la autoridad de Jesús puesta en duda. 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Cuál es, hermano? ¿Por qué le preguntaban esto al Señor? Ahorita lo vemos. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta respondiéndomela. Entonces os diré con autoridad, hago estas cosas, respondédmelas, le dijeron. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, ¿sí? Espérense, me salté. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, respondédmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si le decimos de los hombres, pues temían a la multitud, porque todos consideraban a Juan verdaderamente que había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Así de fácil. Ahora, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí de enseñanza, hermano? Sí. Porque, hermano,
Dice aquí, ¿con qué autoridad? Jesús no estaba buscando el debatir con líderes religiosos, jamás, hermano. Él daba la enseñanza, pero era algo lógico, es algo lógico, que muchas veces cuando tú proclamas la verdad, viene el debate. Porque es la verdad la que golpea. Nunca una verdad te ha golpeado y te ha dejado en insomnio. Es decir, no habrá otra manera, Señor. Sí, aquí dice claramente, pero no puede ser así. ¿Cómo que ya nunca me voy a casar? ¿Cómo que ya no voy a tener una mujer? Pero si el Señor es su voluntad, así tiene que ser. O tiene que ser de la manera de Jesús. Entonces, por esa razón, aquí le dicen, ¿con qué autoridad, sí, haces estas cosas? Él quería enseñar a las personas y hablarles acerca de las buenas nuevas de Dios, del Evangelio, hermano. Pero los interrogadores vinieron a él y él era más capaz para manejarlos, para manejar a estas personas. Cuando Jesús les pidió que les respondieran la pregunta en cuanto a Juan el Bautista, él no estaba evadiendo la pregunta. Él no de ninguna manera la quería evadir. Si Juan en verdad era de Dios, fíjate bien, si Juan en verdad era de Dios, entonces él tenía razón, Juan, en cuanto a Jesús. Y si tenía razón Juan en cuanto a Jesús, Jesús, por lo tanto, era el Mesías. Si lo que Juan dijo era cierto, entonces Jesús tenía toda la autoridad. Eso es en realidad en lo que estos dijeron, no puede ser. Si es algo que no aceptamos. Si contestaban que en realidad venía de Dios. No era evasión, hermano, sino una confianza que disipó las dudas y definió sus actitudes hacia Juan y Jesús. Ellos rechazaron a Juan y ahora rechazaban a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, hoy en la actualidad, ¿cómo se aplica esto, hermano? Están todas las evidencias del Evangelio, a través de la verdad, porque son palabras de vida eterna, y la gente se va a la tradición, y la gente se va a la costumbre, y vienen y escuchan el Evangelio, y están durante algún tiempo, y no les hace mella en su corazón, a pesar de todas las evidencias de lo que dice Jesús. Por eso les dice, corazón endurecido, mente entenebrecida y voluntad atada al pecado. No pueden, era lo que les sucedía a estos. Toda la historia es un ejemplo vívido de lo que sucede a los hombres que no quieren enfrentar la verdad. Toda la historia, hermano. Si tienen que retorcer y esquivar, y al final se meten ellos mismos en una situación en la cual se involucran, dice, se tienen que retorcer y esquivar, y al final se meten a ellos mismos en una situación en la cual se involucran, en la cual no pueden decir ya más nada. Es más difícil primero entender y enfrentar la verdad que estar equivocado. Pero es el único camino para tener un futuro, hermano. Y un futuro real. Va de nuevo. Es más difícil primero, fíjate bien, enfrentar la verdad. Porque yo tengo que enfrentar la verdad, me duela. Esta es la realidad a la que me enfrenta Dios. Yo soy que nací en pecado. Yo soy que nací en condenación. Yo soy que no hay nada bueno en mí para buscar a Dios. Yo soy que no tiene ninguna obra con la cual pueda ganarme la presencia de Dios. Esto es algo que es difícil primero al enfrentar esto, porque uno trae un gran egocentrismo, y admitir que se está equivocado
que viví equivocado, que no era la verdad, que no era mi gran inteligencia, que no era mi razonamiento, que no era todo lo que he levantado, que estaba equivocado. Eso es lo que se tiene que hacer. Es el único camino, hermano, para que posteriormente venga ese futuro de liberación y de libertad. Si ustedes se dan cuenta, ellos no lo aceptaron. Se condenaron, hermano. Lo mataron, lo entramparon. Era la última semana de Jesús en la tierra. Y les estaba hablando con unas verdades contundentes. Y no lo aceptaron. Prefirieron la mentira, las llamas del infierno, sucumbir en la oscuridad eterna, separados totalmente de Dios, antes de que admitir la verdad. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que perdernos en nuestro razonamiento, en nuestra justificación, en nuestra tradición, en nuestra costumbre. Deja que la verdad del Evangelio te golpee lo más profundo, te noquee, te levantes todo atalantado por el golpe del Evangelio, pero que digas, tiene que ser así, hermano, para que yo pueda realmente tener un futuro, para que realmente yo pueda tener la presencia eterna de mi Señor, para que yo realmente pueda entrar en esa boda del Cordero, para que yo realmente pueda ser útil a otra gente, para que yo realmente pueda verdaderamente ser luz y sal de este mundo, para que verdaderamente yo transite por el camino angosto y pase por la puerta estrecha. Yo hoy le preguntaba a alguien, ¿por qué el camino y la puerta tienen que ser estrechas? ¿Por qué? Porque nadie quiere la verdad, hermano. Todos quieren tener su verdad. Todos quieren sacar de contexto a la Biblia. Hasta aquellos, hermano, que en un momento determinado, les decía yo antes, ojalá y reflexionen para que no caigan en las mismas tonterías y tradiciones que hace la religión falsa. Entonces tenemos que dejar que la verdad nos golpee. Hay miedos, yo lo sé. Hay sinsabores, yo lo sé. Cristo nos lo dijo, hermano, que íbamos a padecer en su nombre, y que íbamos a ser perseguidos, y que íbamos a ser ofendidos por su nombre, y que inclusive hasta los mismos del mismo pueblo iban a tratar de ser engañados. Por esa razón, hermano, hoy a través de estas predicaciones que se van a dar, hoy nos quedamos hasta aquí, vimos el capítulo 11, sí, ¿verdad, mis hermanos? Capítulo 11, hasta el versículo 33. La próxima semana entramos al capítulo 12, pero seguimos en el día martes, ¿sí? Nos falta miércoles, jueves, viernes. El sábado es el único día que bíblicamente no se registra nada. Para entrar el domingo y algunos lapsos del Pentecostés que sucedieron en esos 50 días hasta la ascensión del Señor. Humillado en la tierra, exaltado en el cielo. Eso, hermano, eso también es para ti y para mí. No se te olvide. Aquí no vas a ser exaltado en la tierra. Aquí no tienes que buscar reconocimiento. Aquí no tienes que buscar aplauso, reflector. No. Aquí vas a ser humillado, hermano. Pero un día el Señor te va a llevar donde Él está. Así lo dijo. Padre, de los que tú me diste, no voy a perder ni uno. Y donde yo voy, quiero que estén conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa, calurosa y lluviosa tarde, en donde la calidez de tu presencia, Señor, es tan avasalladora. Es tan precioso, Señor, ver que tu gracia,
está con nosotros, Señor. Y que esa gracia se extiende a mis hermanos que ahorita están en sus casas por las circunstancias que estamos viviendo, pero que están atentos, Señor, a esta palabra para poder regocijarse, mi Dios, y que esta palabra que hoy se vio les golpee tan fuerte su corazón, que los centre verdaderamente, para que puedan tener un futuro real y fidedigno, que es la vida eterna. Yo te ruego por ellos, Padre, para que tú los guardes, Señor, en esta circunstancia que estamos viviendo. Que guardes a todos mis hermanos, tanto de IBIPA como de todas las iglesias cristianas del globo terráqueo, Señor. Aquellos, Padre, que tú has elegido y que tú has comprado con tu sangre preciosa. Aquellos, Padre, que son luz y sal aquí en la tierra. Que tú les des la bendición, la fortaleza, que los guardes y los cuides, Señor, y que se haga tu voluntad en todos nosotros. Quien tú decidas, Padre, que aún esté aquí, y quien tú decidas que vaya a tu presencia. Muchas gracias, mi Dios. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga.